Voy a pedirles que estén muy atentos y vamos a permitirle al Señor que hable a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, en las pantallas va a estar apareciendo los textos bíblicos y algunas ilustraciones que vamos a usar esta mañana para poder recibir más del Señor. Y he titulado este mensaje Derribando Fortalezas. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Vamos a hacer algún recorrido por la Escritura para comprender verdades que el Señor ha establecido para nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Si no, ya está en nuestras pantallas, dice el libro de Marcos 3:27. Permítame darles otra ilustración. Es Jesús quien está hablando aquí y hace una pregunta. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Jesús dice dos verdades profundas en este pasaje. La primera dice es que hay que atar a un hombre muy fuerte y da su nombre y saquearlo. Y la siguiente verdad que Jesús está diciendo es que solo alguien más fuerte puede hacerlo. De manera seguida va a buscar en Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice la Escritura en Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí ya quiero ir introduciendo a lo que el Espíritu ha puesto esta mañana. Jesús lo primero que dice es que nuestra casa es una casa y que esa casa específicamente es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es apetecido por 2 reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. La dirección o la casa donde vive Dios es nuestro cuerpo. Pero la casa y el lugar donde también habitan los espíritus inmundos es nuestro cuerpo. Y en el primer texto que leímos, Jesús dijo que hay un hombre fuerte y que el único que puede atar al hombre fuerte es Jesús mismo. Ninguno de nosotros tiene autoridad espiritual para poder atar a Satanás. Por años hemos aprendido que atamos y reprendemos al diablo. Si eso fuera tan cierto, el diablo estaría atado y estaría amarrado. Pero él sigue libre. Ahora, la pregunta que también les hago, supongamos que atamos a Satanás y todos los demonios. ¿Ustedes creen que el mundo cambiaría? No va a cambiar. Porque si eso fuera cierto, el Señor no tuviera que destruir a Satanás, a sus demonios, y destruir a toda la especie humana que no cree en el Señor. ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces, ¿cómo atamos a Satanás? ¿Cuál es nuestro verdadero enfoque acerca de la guerra espiritual? Hace muchos años, cuando yo me convertí, nos enseñaron unas ideas muy raras acerca de ministrar liberación. Así que la gente venía al Señor y comenzábamos a ministrar liberación y tomábamos aceite ungido o aceite de oliva y decíamos, Señor, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo quema a este demonio. No podíamos estar más equivocados. Entonces, como yo era un niño, yo me imaginaba que la sangre de Cristo era como un agua caliente que uno se la echaba a los demonios y ellos brincaban. Bueno, la Escritura enseña que la sangre es para el perdón de pecados.
O sea, que le perdonábamos los pecados al diablo. Que los demonios salen es por la palabra. Y en ese momento salieron una serie de libros sobre guerra espiritual y la gente compraba los libros y eran personas que habían salido de prácticas ocultistas y esos libros hicieron doctrina en la iglesia. Yo quiero hacerle una pregunta. Si ellos vienen del padre de la mentira, de la oscuridad, ¿será que todo lo que esos libros enseñan tendrá un contenido de verdad? Hola. Tremendo, ¿no? Y bueno, así aprendimos a hacer guerra espiritual. Así aprendimos que Satanás era la manera como él salía. Pero miren ustedes en el versículo 43 del capítulo 12 de Mateo, la verdad espiritual que hay allí, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Los demonios también se cansan. Dice, están buscando dónde qué reposar. Y el punto más débil nuestro en la vida cristiana es cuando nos debilitamos, nos cansamos. Cuando usted se está cansando, también quien te ataca se está cansando. Cuando usted dice, lo quiero dejar todo, quiero abandonar todo, quien está buscando entrar a tu cuerpo también está cansado. Y él quiere reposar en tu cuerpo, quiere reposar en tu vida. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y vamos a entender esta introducción que acabamos de hacer acerca de cómo el hombre fuerte cohabita en la vida de muchos creyentes. Pero también vamos a aprender a sacarlo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Muy bien. Aunque los demonios habitan de manera física en nuestro cuerpo, la manera de sacarlo no es por armas ¿qué? Carnales. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Para la destrucción de ¿qué? Muy bien. Hermanos, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? ¿Cuáles creen ustedes que son esas armas? Lea el versículo siguiente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién, a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si uno lee el versículo 4 con el 5, pareciera que no tuvieran relación temática. ¿Cierto que sí? Al principio nos habla de unas armas y uno creería que en el siguiente versículo te las va a describir. Y en el 5 lo que está diciendo es derriben argumentos. Aquí viene la verdad. Entonces, ¿qué son las fortalezas? La palabra fortaleza viene de la palabra griega okurroma, que significa fortificar, defender vigorosamente. Entonces tenemos ahora que fortaleza es un lugar que fuerte. Devuélvase al capítulo de Corintios, versículo 5, dice, derribando ¿qué? Argumentos. Entonces la fortaleza son ¿qué? Argumentos. Y luego dice, y toda altivez, la mejor traducción de altivez es orgullo. Es decir, que la fortaleza es una idea que se fundamenta junto con el orgullo. Y que su efecto
es evitar que nosotros conozcamos a Dios. Dice, todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego sí salta y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Es decir, las fortalezas espirituales son argumentos y pensamientos que se han construido en nuestra mente y nos impiden conocer a Dios. Y vamos a identificar cuáles son esas fortalezas. Entonces tenemos claro que nuestro campo de batalla espiritual está ¿dónde? En nuestra mente. Algunas personas dicen, y estos son fortalezas espirituales, yo no me voy a bautizar hasta que no me sienta libre de pecado. Eso es una fortaleza impresionante. Porque el final del pecado es cuando morimos o el Señor venga por nosotros. Pero el bautismo es un acto de obediencia. Y ese argumento lo que ha logrado es que esa persona no pueda bautizarse y hacer una clara confesión de fe. Y ese argumento es tan fuerte que lo mantiene cautivo en su mismo pecado. Hay algunos creyentes que están allí sentados y no sirven al Señor porque dicen, yo tengo que servirle al Señor cuando yo aprenda toda la Biblia, cuando yo pueda hablar de esa manera. Y creemos que el servir a Dios es el privilegio de unos cuantos, porque son los argumentos que Satanás ha venido construyendo y fortalezas que nos impiden conocer a Dios. Cuando la gente peca, lo primero que hace es que asume una actitud de decir, no puedo seguir a Dios porque yo vivo una vida de pecado. Yo quiero saber si la iglesia es el lugar de los pecadores arrepentidos. Y tenemos en nuestra mente una serie de argumentos que nos impiden conocer a quién, a Dios. Identifiquemos las fortalezas. Hay gente que dice, ¿por qué no me saludó a mí? Es que usted no se imagina lo que me dijo. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué yo no soy importante para nadie? Es que yo soy un fracaso. Fíjate, nadie me llama por teléfono. Si el yo estuviera muerto, no te estaría doliendo eso. La gente llega y dice, es que yo soy un completo fracaso. Mi vida ha sido un fracaso. Mis papás me tuvieron porque ese día mi mamá no se cuidó y nací yo. Pero cuando usted abre la escritura y encuentra en Efesios que dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo y nos ha puesto en lugares celestiales, descubres que no eres el fracaso de una familia, sino el propósito de un Dios que te llamó antes de que todo esto existiera. Y abrazamos tanto ese sentimiento que ese sentimiento se está volviendo la enfermedad del siglo XXI. Comenzamos a deprimirnos porque comenzamos a devaluarnos moralmente, espiritualmente. Y el enemigo comienza a construir fortalezas. ¿Tú crees que Dios va a usar a alguien como tú? Bueno, si usó
a Pedro, si usó a Pablo, y Pablo fue un asesino, Dios puede usarnos también a nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuál es el argumento que está construyendo el enemigo y ha detenido tu vida para que no puedas conocer a Dios? El fin de las fortalezas espirituales es evitar el conocimiento de Dios. Hay gente que viene a una reunión como esta y puede no estar comprendiendo lo que el Espíritu Santo puede estar hablando. Fácilmente estamos en una reunión y nos distraemos. Estamos allí sentados, pero nuestro pensamiento puede estar en otro lado. Fortalezas espirituales que se han construido sobre nuestra mente que impiden el conocimiento de Dios. La ecuación es la siguiente: la fe viene por el oír y el oír. Cuando no puedo oír la palabra de Dios, no puedo crecer en fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? Y es necesario que tengamos fe para hallar a Dios. Así que la primera gran batalla de nuestra vida comienza en todas las fortalezas que han arribado a nuestra mente y que nos impiden conocer a Dios. No sé cuál es la fortaleza que se ha construido sobre usted, pero yo quiero invitarle que esta mañana usted pueda revisar si esa fortaleza espiritual que ha estado sobre su vida hoy le impide crecer en Dios. Miren ustedes, cuando Satanás quería conquistar el corazón de Eva para pecar, ¿qué hizo? Construyó un argumento. Le dijo, Eva, con que Dios ha dicho que si comes de ese árbol te va a pasar algo malo. No es lo cierto. Lo cierto es que Dios sabe que si comes de ese árbol vas a ser como ¿quién? Como Dios. Hasta ese momento Eva estaba en obediencia. Y ese argumento fue tan poderoso que fue el gran escenario que Satanás usó para que Eva pudiera salir de su camino de obediencia. ¿Y qué le ofreció Satanás a cambio? Conocerás el árbol del bien, mal, de la ciencia. Ahora vas a conocer, Eva, el bien y el mal. ¿Cuál es el argumento que el enemigo ha construido en tu mente que está creciendo y no te impide obedecer a Dios? ¿Se está usted dando cuenta que la guerra espiritual no solo se trata, eso es una parte, de pararnos y decir atamos y reprendemos al diablo y echamos fuera demonios? Sino que todos los días de nuestra vida, por años, hemos estado batallando con fuertes argumentos espirituales que nos han mantenido completamente ¿qué? Atados. Entonces comienza el enemigo a decir, tú no tienes la unción para eso. Hola. ¿Están aquí o se fueron? Derribando todo argumento que se levanta que me impide el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Las fortalezas se construyen a partir de lo que usted cree acerca de Dios. Y es muy cierto que los cristianos tenemos ideas muy equivocadas acerca de quién es Dios. Y lo primero que nos enseñaron es que teníamos que tener casi que un miedo terrorífico para servirle a Dios.
Y la gente lo que siente a veces acerca de Dios es un miedo. Y vivimos como en una lucha de conductual, ¿no? Si haces algo malo, Dios te castiga. Entonces a los creyentes les pasa algo y lo primero que decimos, eso es porque está en pecado. ¿Por qué tiene esa enfermedad? Porque está en pecado. Porque somos de esa escuela conductual. Si hago algo malo, Dios me castiga. ¿Están aquí? ¿Sí o no? Y a veces tenemos unas ideas equivocadas acerca de Dios. Y hemos basado nuestra relación con Dios en una relación de miedos. Y resulta que la relación con Dios no es una relación de miedo, porque lo primero que el Señor dice es: entrad confiadamente ante su presencia. Es decir, Dios quiere que tú entres a su casa y te sientes con Él. Y eso es lo que David ilustra mucho tiempo antes en el Salmo 23 cuando dice: aderezas mesas delante de mí, ¿en presencia de quién? Unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. ¿Qué está diciendo David? El Señor quiere que yo me siente en su mesa. No sé cuántas fortalezas han venido floreciendo en tu mente, pero muchas de esas fortalezas se han vuelto el gran impedimento para que tú le sirvas a Dios, para que tú conozcas a Dios. ¿Cuántos de ustedes están sentados en esas sillas por miedo? Y el enemigo les dice a ustedes: si te levantas de allí, Dios no va a estar contigo. Fortalezas espirituales. Hemos tenido una venda que no nos impide ver a Dios. ¿Quién le dijo a la mujer del flujo de sangre que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sanada? Nadie. No había un antecedente bíblico de eso. Pero ella lo hizo. Y fue sanada. Hay cosas que el Espíritu Santo te está susurrando que hagas y no las haces porque se levanta un argumento que te impide conocer a Dios. Y Dios se revela a todos de una manera muy diferente. Así que quiero preguntarles a ustedes esta mañana: ¿cómo se destruyen las fortalezas espirituales? Ahorita yo preguntaba cuáles son las armas. Y la gente decía por allá: el ayuno, la palabra, la oración, la vigilia. Bueno, hace muchos años la gente venía a nuestras congregaciones y tenían ideas raras. Nosotros cogíamos aceite ungido y le embadurnábamos la cabeza a la persona. La orábamos y la persona gritaba y dijimos: es libre. Hace muchos años nosotros estábamos en un grupo de oración y cada vez que comenzábamos a orar había una hermana que hacía 15 días el grupo de oración y ella y ese demonio no salía. Ya decíamos: oh mi rey, y ella y yo la miraba así y decía: Señor, ese demonio me ha costado para salir. Y antes de ir al grupo de oración llegué a la farmacia y pedí el aceite Johnson más grande que hubiera. Así que cuando comenzamos: Señor, le quité la tapa
Y tomé ese aceite ungido y lo aprisioné. Ese demonio le faltaba aceite. Nunca más. Por favor, no haga eso en casa. Eso no es ni bíblico ni bueno. Yo creo que esa hermana tuvo una fuerte diarrea. Ella tenía un problema serio. Ella creía que un demonio vivía dentro de ella y que todo lo que le pasaba eran demonios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están aquí o se fueron, iglesia? A veces creemos que muchas cosas son concepciones espirituales. Y note usted que nuestra verdadera batalla está ¿dónde? En la mente. ¿Cómo se destruyen las fortalezas espirituales? Diga conmigo, con entendimiento. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31 dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído ¿en quién? En él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Es una palabra completamente aplicable. Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer ¿en qué? En mi palabra. Es una verdad poderosísima. Y en el versículo 32, y él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Fíjense ustedes que la primera arma para destruir fortalezas espirituales es el entendimiento. Y está subrayado allí en sus pantallas cuando dice, y conoceréis la verdad. Es decir, no es la verdad por sí sola. Es el conocimiento, el entendimiento de esa verdad lo que hace que todo argumento sea derribado. Cuando usted siente un sentimiento de orfandad, cuando usted dice a mí nadie me quiere, nadie me ama, pero usted abre la Escritura y la Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa verdad derriba ese argumento. Muchos de nosotros estamos postrados por una serie de argumentos que nos han mantenido atados. Hay momentos donde a usted le están pasando cosas y ese argumento le dice, eso te pasa porque te lo mereces. Y el Señor te dice un argumento esta mañana, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si usted está siendo víctima de maltrato y usted dice, pastor, me toca aguantar. Este fue el hombre que Dios me dio. ¿Yo qué puedo hacer? Mi mamá tuvo un matrimonio así, mi abuelita. Pues no ha leído Corintios. A paz nos llamó Dios. Yo pensé que las mujeres iban a decir amén. Diga conmigo, a paz nos llamó el Señor. Y a veces tenemos ideas equivocadas. Y estamos viviendo en el mismo infierno porque Satanás ha construido fortalezas y argumentos en nuestra mente porque está feliz de que usted viva en esa prisión. Porque mientras usted esté en esa prisión, jamás va a vivir Isaías 61 y a dar libertad a los cautivos. Mucha de nuestra cautividad espiritual está en nuestra mente. Muchos de los yo no puedo están en su mente porque ni siquiera lo has intentado. ¿Aló? ¿Cuántos argumentos están construidos en tu mente?
¿Cuántas veces estamos en el lugar equivocado, con personas equivocadas, porque el enemigo dice, nadie más te va a amar? Y tenemos una idea bien equivocada del amor, porque el maltrato físico, verbal, la infidelidad, no es amor. Ay, hermano, pero el amor, la Biblia dice que el amor todo lo sufre. No ha entendido ese pasaje de la Biblia. ¿Aló? ¿Están aquí o se fueron? ¿Cuántos estamos atados a cadenas que nacieron en nuestra mente? Hace muchos años a un predicador lo invitaron a predicar a un pueblo y en esa época éramos expertos en demoniología, eso veíamos demonios en todos lados. Yo me acuerdo que ponían videos de televisión y decían, ahí hay un mensaje subliminal, mira el demonio cómo saltó. Y yo crecí en la iglesia y yo me acuerdo que llevaban a los predicadores y ponían las películas y decían, mire cómo saltó. Un ser humano no puede saltar así. Cuando yo fui a la universidad me di cuenta que uno en una sala de edición hace eso. ¿Cuántos argumentos de malas doctrinas tenemos en la cabeza acerca de Dios? Y la gente está atada a cosas que no le dejan conocer a Dios por la religiosidad. ¿Sí o no? Yo les voy a confesar algo aquí, pero eso no lo quitan de la edición. Hace como unos 8 años usted me ponía a mí un reggaetón cristiano y yo lo mandaba para el infierno. Dice, eso es del diablo. Yo no bajaba de marino. Cristo vino y su pueblo se llevó. Esa es la música que alaba y glorifica a Dios. Y usted me ponía un vallenato y decía, eso es del diablo. Y bueno, un día alguien por ahí me invitó a un concierto de un cantante de reggaetón y yo era el primero que estaba montado en la silla. Y de todos los que pasaron, era el hombre más humilde y un tremendo testimonio. ¿Y sabe qué me he dado cuenta de la vida cristiana? Que nosotros a veces las cosas que no nos gustan las volvemos doctrina. Entonces yo decía que eso era malo porque a mí no me gustaba. Lo que pasa es que cuando en el cielo fueron a repartir para que la gente bailara, yo llegué de último y a mí no me dieron. Más arrítmico que un palo. Denle un aplauso al Señor. Ni las palmas toco. Gloria a Dios. Cuando usted ve que están en los momentos de palma, yo levanto las manos porque de pronto hago que los músicos se pierdan. Vamos en tiempos diferentes. Derribando todo argumento contrario al conocimiento de quién. Iba por una historia de un predicador que fue a predicar a un pueblo y él entró a una casa. Los hermanos, la casa agrietada, sin piso, porque vivían en unas condiciones de extrema pobreza. El 95% de la gente que va a las iglesias es pobre. O sea, somos pobres. Y el hermano llegó y vio una gallina rizada. Los que conocen de gallinas saben que hay gallinas que están como espelucadas, para que entendamos en el lenguaje, ¿verdad? Y él comenzó a orar y veía a los hermanos y tenía una inquietud con la gallina. Y de pronto dijo, el Señor me muestra que aquí hay ruina y toda esa ruina es por una brujería. Y la hermana dijo, ¡hay poder! Eso es la vecina que me tiene envidia. Y el predicador dijo, y toda la brujería la ha recogido esa gallina, mire cómo está. La pobre gallina la mataron, hermano. Lo que no es entender la biología, ¿verdad? Que hay animales que son diferentes. Él hizo una doctrina de eso. Y entonces el hombre volvió y dijo, si usted en su casa ve que la gallina se enriza, mátela.
porque tiene brujería. Masacre de gallinas en todo el pueblo. Y eso hizo doctrina. Y el cuento es real. Porque eso fue lo que aprendimos. Y así le enseñamos a la gente. ¿Cuántos saben que esta es una verdad? No basta con saber que es una verdad. Hay que conocerla. Conoceréis. Nos gusta el versículo y dice, yo estoy en la verdad, yo ando en la verdad, y no entiende ni qué es la verdad. Uno le pregunta a los cristianos, hermano, ¿y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Eso yo también lo sabía. Va a descubrir que el agua moja. ¿Aló? O la respuesta es evangélico. A ver, hermano, ¿por qué pasó tal cosa? ¡Ay! Porque Dios es soberano. Conoceréis y la verdad os hará libres. Hay mucho cuento acerca de las verdades de Dios. Y hay mucha gente viviendo un cristianismo que no es real porque tienen doctrinas de hombres. ¿Fundamentos de qué? De hombres. Yo crecí en una generación que si uno no usaba corbata, eso era pecado. Y un día yo comencé a hacer un estudio del libro de Gálatas. Y yo sentía que el Espíritu Santo me confrontaba. Y yo me metí a bañar y el Señor me hizo una pregunta. Si yo vengo ahora, tú te quedas porque estás en cuero. ¿Aló? O sea, el Señor tenía que esperar que yo me cambiara para llevarme en el rapto. Y como yo tenía por allá la emisora, de pronto cuando yo estaba oyendo eso, se oyó, ¡Cristo vino! Yo salí corriendo a cambiarme. Porque yo había crecido en una idea donde si las mujeres usaban pantalón eran del diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Y ¿sabe qué? Eso alejó más a la gente de Dios que acercarla. Y construimos un argumento que evitó el conocimiento de mucha gente hacia Dios. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos argumentos nuestros están derribando, están evitando que la gente conozca a Dios? ¿Están aquí o se fueron? Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Fíjense, estamos enseñando guerra espiritual. Ahorita vamos a sacar demonios de aquí. ¿Aló? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Que los de allá atrás no oyen. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Mire lo que dice Colosenses 1:13. Aquí el tiempo sí se va rápido. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas, y trasladando al reino de su amado Hijo. Nosotros éramos potestad ¿de quién? De las tinieblas. Y el Señor hizo un traslado ¿de qué? De reino. ¿Cuál es el lugar favorito de Satanás? La oscuridad. ¿Sabe usted cuál es la mejor manera de hacer guerra espiritual? Nosotros íbamos a hacer guerra espiritual y decíamos, aguántate ahí. Vamos a ponernos la armadura de Cristo. Me pongo el yelmo, el casco, el escudo de la fe para resistir al diablo. Y tomo la espada que es la palabra. Es decir, cada vez que íbamos a ministrar, hacíamos como los soldados del mundo físico, nos poníamos el uniforme, tomábamos el fusil para ir a disparar contra Satanás. Esa era la idea que teníamos de guerra espiritual. Y el que más gritaba, más rápido salía el demonio.
Hace un tiempo yo fui a una campaña y empezó a haber una manifestación de liberación. Y sacaron una muchacha del lugar donde estaban haciendo la campaña y se la llevaron para la iglesia. Se terminó la campaña y cuando llegamos, el demonio estaba echando chistes y todos estaban privados de la risa. Y entonces dijeron, traigan al predicador para que ministre porque no hemos podido con el demonio. Hermano, y yo si hay algo que he sufrido toda mi vida evangélica es de la burla. Yo veía a esos hermanos así que hacían y a mí me entraba. Y el demonio cuando yo vio que yo entré dijo, ¡ay, chiquitico! Y tú eres el que me vas a sacar. Yo no aguantaba la risa y decía, te sujeta risa. Y yo decía, Señor, donde este demonio se ponga a echar cuento, pierdo el año. ¿Qué hago? Y el demonio ya me iba a echar un cuento y le dije, cállate. Ay, ¿por qué me mandas a callar? No quiero hablar contigo. Hermano, 2 horas duró ese grupo y el diablo 2 horas lo tuvo entretenido. Es cierto que hay influencias del enemigo, pero el enemigo también trabaja de maneras silenciosas. Y lo que le estoy enseñando a usted es que libramos todos los días una batalla donde tal vez no gritamos para que los demonios salgan, pero hay maneras más poderosas en que Satanás tiene cautiva a la gente. Ustedes están rodeados de un ambiente tremendo. Y ustedes pueden decir, vamos a hacer guerra espiritual por las cuadras de la iglesia. Y compran aceite y agua y comienzan a lavarle las paredes a los vecinos de ustedes para que todos los demonios que están por aquí, que ellos tienen, salgan. Eso no va a servir de nada. Pero si ustedes predican, los que están cautivos y tienen una cantidad de argumentos que le ha impedido el conocimiento de Cristo, van a ser libres del reino de las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es decir, la mejor manera de hacer guerra espiritual es predicar, porque cuando se predica se está trayendo la luz donde hay tinieblas. Ay, hermano, o sea que no hay que echar demonios así fuera. Espere un momento que ahorita lo voy a orar para que se le salga eso que tiene usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la escritura en 2 de Timoteo 19:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire esa verdad poderosa. ¿Quién nos llamó? Cristo. Y nos llamó por un propósito, es decir, nosotros no vinimos a Él por nosotros, sino por Él. Y está diciendo, antes de los tiempos de los siglos, es decir, cuando Satanás ha construido un argumento tremendo para derribar la vida de muchos creyentes. Y es el siguiente: cuando un creyente peca, lo primero que Satanás hace es descalificar a ese creyente y decirle, tú no sirves, no cumples, no eres de Dios. Pues usted tiene que saber que el fin del pecado no es cuando uno se bautiza, no es cuando ora. Lo que hace la oración, el ayuno, es fortalecernos para estar fuerte en medio de la tentación. Pero el pecado convive con nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo dijo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo sino lo malo. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Y Satanás qué hace? Estás en pecado. Estás en pecado. No puedes servirle a Dios. Tú eres un pecador. Y como en la iglesia eso ha hecho una escuela impresionante, porque no hay peor lugar para pecar que una iglesia.
Y en la iglesia lo que hay es una partida de hipócritas. Le voy a hacer una pregunta. ¿No es lo mismo el adulterio que robarse los diezmos? ¿Aló? ¿No es lo mismo codiciar la mujer del prójimo que matar al prójimo? ¿Es o no es lo mismo? Pero a nosotros nos gusta hacer una escala de mayores y menores pecados. Porque cuando yo nada más miro, pero no maté, yo soy mejor que el que mató. No olvides que el Señor no vino para condenar el mundo, sino para ¿qué? Y hay mucha gente que está descalificada porque Satanás los tiene bajo ese argumento. Y si eso fuera cierto, entonces cuando nos convertimos hubiésemos sido libres de todo el poder del pecado. ¿Sí o no? Por eso el Señor cuando nos perdonó de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Por eso la siguiente arma para derribar toda fortaleza espiritual es el arrepentimiento. Los aeropuertos ven más besos sinceros que las bodas. Los muros de hospitales han escuchado más oraciones reales que las iglesias. A nosotros nos encanta la doctrina de los fariseos, la hipocresía. Y eso es una cuestión tremenda. Hay gente en las iglesias que se cree más antes que otro y uno se sienta en la iglesia y le dicen, llevo 40 días de ayuno. Todas las mañanas me levanto a orar. Y uno cuando se siente y uno dice, bueno, yo oro como 10 minutos. Ayuno los domingos porque trabajo de lunes a sábado. Porque eso de ayunar trabajando, eso es pasar hambre. Uno dice, ay Señor, me siento mal. Y uno mira a ese hermano de los 40 días de ayuno, de las 10 horas de oración. Uno lo mira y dice, Jesucristo está caminando aquí. Y lo ponen en un grupo y dice, yo no me voy a someter a ese líder, porque yo sé más que ese líder. Allí los 40 días de ayuno y las 10 horas de oración se fueron al piso. Ha pasado 40 días de hambre y 10 horas perdidas, porque olvidó la palabra que dice, y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque hay cosas que no vemos como pecado y son pecados terribles. El orgullo es el peor pecado de todos. Y la gente no le decimos, estás en pecado cuando es orgullosa. Y ese es el papá de todos los pecados. Si yo no voy, la unción no desciende. No venga, hombre. ¿Aló? A mí como no me ponen en esa iglesia. No lo pongas porque tiene orgullo. Está en pecado. Sí me estoy haciendo entender. O sea, hay pecaditos que viven con nosotros que no los vemos como pecados porque ya se hicieron paisaje. Vemos los pecados grandes. Argumentos del enemigo. Y mire lo que dice. Las fortalezas se construyen a partir de argumentos y a partir del orgullo. ¿Y cuánta gente no tiene orgullo en la iglesia? Levanten la mano los orgullosos. Fíjate, son tan orgullosos que no dan la mano para levantarla. Por eso es que el Señor dice, y al humilde lo miro ¿de qué? Y al altivo de lejos. Levanten la mano los orgullosos. Ni siquiera se quieren arrepentir esta mañana. Yo levanto mi mano. Porque a veces uno sufre de orgullo. Porque el orgullo sabe que es una emoción. Y como emoción vive conmigo. Cosas como se identifica el orgullo. No me llama, yo tampoco la llamo. Uno pelea con la esposa o con la novia y dice, que ni me llame.
¿Ya se están dando cuenta que sí son orgullosos? Levanten la mano los orgullosos. No conocían ese pecado. A su nombre sea la gloria. Yo no vine para juzgarte esta mañana, vinimos para derribar todo argumento. Y el orgullo nos aleja de Dios. Porque al altivo lo mira de... pastor, suba la ofrenda esta mañana. No, mentira. ¿Cuántos argumentos tenemos en nuestra cabecita que no nos dejan ver a Dios? ¿Aló? Si no me saluda, yo tampoco lo saludo. Yo no me voy a humillar. Bastante se humilló Cristo para yo venirme a humillar. No ha leído la Biblia y el que se humilla será exaltado. ¿Aló? En la iglesia que yo pastoreo, hacemos la programación y a alguien yo le dije, ay, fulano, recuerda que en 15 días te toca predicar. Eso para mí no es nada. Y yo me lo quedé como mirando y comencé a identificarlo. Todos esos 15 días yo dije, este tipo sufre de orgullo. Pero en 15 días le voy a matar ese orgullo. Llegó vestido que eso parecía un pajecito para hacer primera comunión. Había hecho diapositivas de todo. Cuando llegó, se sentó y le dije, tranquilo que tú no vas a predicar hoy. Voy a predicar yo. Y usted ve a ese hombre en toda la prédica, estaba que se le salía el demonio de orgullo. Cuando se acabó la prédica, lo llamé a la oficina y le dije, ¿sabes por qué no predicaste? Porque yo he identificado en ti una altivez. ¡En mí! Sí, en ti. ¿Sabe cómo terminó la conversación? Diciendo, sí, pastor, yo soy orgulloso. ¿Y sabe cómo desarrolló ese orgullo? Porque toda su vida fue rechazado en su familia y construyó una coraza para protegerse. Y se quedaron callados, les tocó la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé cuánto tengo, pero creo que no hay culto después de esto, así que puedo seguir. Satanás solo reina en tinieblas y gobierna en ignorancia. Su lugar favorito es las tinieblas. Y la ignorancia ni se diga. Un día yo llegué a mi casa y encontré un poco de tarros. Y le dije a mi mamá, mami, ¿qué es eso? Unos aceites ungidos que me vendieron cada uno en 5,000 pesos. Uno era cómo hacer tu hijo obediente, cómo libertar en la casa, cómo traer la prosperidad. 50,000 pesos en tarros de eso. Y traía un manual. Son locuras. Más de uno ha comprado esos tarros aquí. Un día me levanto yo y me hago así y dije, Dios mío, me estoy desarrollando. Tenía la cara grasosa. Todas las noches mi mamá me llenaba de aceite. Eso parecía hijo de mecánico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Predique con el ejemplo. Vístase de cristiano todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso fue lo que aprendimos allá afuera. Los evangélicos, ¿cuántos son evangélicos aquí? Levanten la mano. Ahora les da pena. Aquí debieron poner un aviso que diga, iglesia evangélica, calla.
Claro, porque si tienen una competencia al frente y otra al lado, la gente tiene que saber que aquí están los evangélicos. ¿Dónde están los evangélicos aquí? Yo no sé, yo fui de esa época donde uno salía a la calle y le gritaban, ¡Aleluya! ¡Evangélico! Y yo le respondía con la canción de Marino, ¡Evangélico! Los evangélicos son el único ejército que remata a sus propios heridos. El peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Lo bueno de esto es que algunos cristianos, ¿quién necesita a Satanás con los cristianos? Hace unos días estuve en Valledupar y hacen el mejor evento de música cristiana de Colombia. Y gratis. 4 días escuché a Funky, a Danilo Montero, a Miel San Marco. Bueno, algunos no los pude oír porque me tocaba venir. Dancé para el Señor como ustedes tienen menos idea. Como ya nadie me conocía, todo el mundo me quedaba mirando porque decían, este tipo no tiene ritmo. Pero el Señor... Y fui a la iglesia del pastor que hizo ese evento. Tiene 23 años. Lo financia el Ministerio de Cultura y recibe otros recursos. Y el pastor contó la historia de cómo nació Fiesta Celestial. Y él dice que cuando la iglesia tenía 2 años, alguien le vino a poner una queja y le dijeron, vea pastor, los jóvenes de la iglesia se están yendo para el Festival Vallenato. Y él se fue para la oficina y dijo, ¿qué hago si yo cuando pelado hacía lo mismo que ellos? Él dice que se convirtió desde niño, pero cuando llegó a la adolescencia, se escapaba por la Parelilla y se iba a ver el Festival Vallenato. Y él decía, ¿con qué voy a regañar a esos pelados si yo hacía lo mismo? Y él comenzó a orar y el Señor le dio la idea de que hiciera una fiesta alterna al festival. Y él dice, al siguiente año comenzamos a buscar quién tocaba música vallenata en el cristianismo. Eso era un pecado. Y encontraron a un grupo. Y así comenzaron. La policía les quería decomisar los equipos. El alcalde le decía que hiciera la fiesta en otra época. Pero dice él, la policía hacía de todo. El alcalde hacía de todo para evitar la fiesta. Pero los que más hacían eran los mismos cristianos. Y dice él, todo el mundo se iba para un retiro, pero cuando venían del retiro se venían de noche escondidos a las otras iglesias a escuchar la música vallenata. Porque así somos los evangélicos, decimos, esa iglesia es mala, pero nos vamos de noche para la otra. Y decía este pastor que el evento fue creciendo. Tuvieron que llegar a una plaza y en la plaza le decían, nosotros les dejamos hacer el evento, pero si dejan hacer la misa primero. Él dejaba hacer la misa y terminó ganándose al cura. ¿Qué quiero decirles con esto? Si ese pastor hubiese cogido a esos muchachos, los sentaba y les decía, hijos del diablo, ¿qué hacen en ese festival vallenato? A lo mejor esos pelados hubiesen ido de la iglesia, hubiese hecho un mecanismo de represión y no hubiese nacido un evento cristiano como eso que ha permitido que muchos vallenateros se conviertan a Cristo, derribando todo argumento. Hoy los resultados hablan por sí solos. Entonces se convirtió el Negrito Osorio, no sé, muchos de ellos se han convertido. Porque antes un acordeón en una iglesia, eso era un sacrilegio. Derribando todo, los primeros que atacamos la obra de Dios somos ¿quiénes? Los cristianos. Tercera forma de derribar un argumento, ya estoy terminando, tranquilos. Ya abrieron sopas y asados. De pronto la hermana está aquí y me invita a almorzar. Intercambia el pensamiento con el otro. Si tenemos que sacar la fortaleza, tenemos que cambiarla por otra fortaleza espiritual.
Usted tiene que cambiar la foto porque las fortalezas son pensamientos que se volvieron imágenes en nosotros. Son hábitos que viven con nosotros. Un hábito tarda 21 días en formarse. Los hábitos que usted tiene hoy tienen que ser transformados. Argumentos espirituales. Termino diciéndoles 3 cosas. En Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La palabra adornada que está allí quiere decir lista para habitar. Si yo no soy habitado por el Espíritu Santo, ¿por quién soy habitado? Y fíjense ustedes que en medio de este mensaje hemos identificado cuántas fortalezas espirituales cohabitan con nosotros. Cuánta gente Satanás ha sacado de las iglesias con pensamientos. Aquí no te usan. Tú te vas para otra iglesia y tú fueras la estrella de esa iglesia. Aló. Número 4, se las dejo ahí. La importancia del amor para derribar fortalezas. Miren la historia que les voy a leer. ¿Qué tendrá que ver el amor con destruir fortalezas? En 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor. El temor es producto de la falta de amor. Por ejemplo, una mujer en esta sociedad vive sola y hay mucho banderismo suelto. Enciende el televisor, escucha las estadísticas y comienza la fortaleza. Dios mío, cuánto peligro hay. Y yo, una mujer sola. Dicen que 8 de cada 10 mujeres son atracadas. Yo puedo ser la próxima. Voy a comprar un cerrojo más grande. Voy a poner ese mueble delante de la puerta. Ahora voy a poner una silla debajo del mueble. Y luego voy a poner un sofá detrás de las sillas. ¿Cuántas fortalezas hubo allí? Voy a poner una alarma en la entrada. Voy a traerme a Ramón para que me cuide la casa. Por último, esa noche, en lugar de adorar y amar a Dios, está orando para que el Señor la libre de ese castigo. ¿Qué castigo? Si ella misma construyó un argumento. Nada ha estado pasando. Fortalezas espirituales.